La palabra de Dios se presenta como un tesoro infinito. En sus páginas encontramos mucha riqueza que llena y transforma la vida. Sin embargo, no todos están dispuestos a recibir estas riquezas. No porque el tesoro esté escondido profundamente, sino porque las personas no toman el tiempo y no buscan con la profundidad necesaria para poder encontrar estos tesoros. La Biblia compara el acto de encontrar el Evangelio con cavar. Para cavar es necesario esforzarse. No es simplemente quitar un poco de tierra, sino verdaderamente sudar para poder encontrar ese tesoro. De la misma forma, no es suficiente una lectura superficial de la Biblia para poder encontrar las verdades que se encuentran en ellas. Es necesario esforzarse hasta lo mínimo para poder encontrar los tesoros que se encuentran escondidos allí. También se nos advierte del peligro que encontramos cuando simplemente aceptamos interpretaciones humanas. Muchas personas se conforman con aceptar lo que le dicen otras personas. Muchas iglesias de la actualidad están llenas de líderes religiosos que, falsamente, transmiten la palabra de Dios, y el pueblo, en lugar de cuestionarlo como deberían hacerlo, simplemente lo aceptan. Es mucho mejor tomarse el tiempo de investigar por uno mismo, aprender estas verdades y encontrarlas por sí mismos. Este gran error puede llevar a problemas mucho más grandes que el desarrollo espiritual superficial. Lo que muchas iglesias no se dan cuenta es que las cosas que les decimos a los que nos escuchan pueden afectar no solo su vida en esta tierra, sino su vida eterna. Y lo que pasa es que muchas de las lecciones que los humanos tenemos y muchas de las ideas que los seres humanos compartimos son bastante convincentes, pero nunca tendrán la autoridad de la palabra de Dios. Porque Dios al final es el que tiene mayor autoridad sobre todo. Así que deberíamos enfocarnos en escuchar su verdad antes que la verdad de los hombres. La parábola del tesoro escondido también nos enseña que la actitud con la que recibimos este mensaje es muy importante. No basta con leer la Biblia, no basta con escuchar un mensaje. Es necesario tener un corazón abierto y dispuesto a aceptar nuestro error. Dispuesto a comprender que estamos en pecado y que necesitamos recibir este tesoro. La verdadera comprensión no es solo intelectual, es mucho más que eso. Implica directamente el espíritu y el corazón. Por medio del Espíritu Santo podemos llegar a entender cosas que normalmente no entenderíamos con una lectura simple. El tesoro está hecho para que todo el mundo lo reciba. Sin embargo, podemos encontrar diferentes barreras que impiden que este tesoro sea compartido. Las más conocidas son el orgullo o simplemente la falta de curiosidad. Son temas que ya hemos tratado, pero que siguen siendo importantes en la actualidad. Todas estas barreras impiden que el mensaje llegue verdaderamente al corazón. En la Biblia tenemos un gran tesoro escondido. ¿Vamos a permitir que las barreras sigan escondiéndolo? ¿O vamos a poder excavar para poder encontrar todas las verdades que Cristo plantó para nosotros? Descubramos entonces cuál es el beneficio, la recompensa de recibir este gran tesoro escondido. La comparación entre la búsqueda de la verdad y la excavación es bastante significativa. Recuerdo haber visto muchos documentales de cómo las personas encuentran oro, de esas minas tan elaboradas para poder encontrar pepitas tan pequeñas de oro. De la misma forma es necesario que todas las personas que quieren encontrar oro se esfuercen para encontrarlo. El conocimiento espiritual no se consigue simplemente con una lectura superficial. Si pretendemos que vamos a encontrar los tesoros de la Biblia leyendo nuestra palabra
una vez a la semana o de vez en nunca, nunca vamos a poder encontrar verdaderamente las verdades y las cosas que Cristo nos quiere decir a través de ella. Si dependemos únicamente de terceros para poder hablar con Dios y escuchar lo que tiene que decirnos, entonces nunca vamos a encontrar verdaderamente el mensaje personal que Dios quiere darnos. El verdadero estudiante de la palabra de Dios se caracteriza por ser un explorador. Se convierte en un gran investigador que compara textos, ora, reflexiona y, aun cuando no entiende las cosas en su totalidad al principio, se esfuerza por seguir aprendiendo y entendiendo el mensaje que Dios tiene para él. Poco a poco comienza a nutrirse de toda la verdad, compara diferentes versiones, entiende textos pasados con textos futuros y busca con curiosidad aprender más. Dios ha diseñado este tesoro de tal manera que recompensa a aquellos que lo buscan con sinceridad. El tesoro que la Biblia nos ofrece no es un tesoro impuesto, no es una herencia obligatoria. En realidad, el tesoro se ofrece a todo el mundo, pero lo reciben únicamente aquellos que lo valoran de verdad. Muchas personas, al pensar en un tesoro, estarían dispuestas a aceptarlo sin pensarlo. Sin embargo, con la Biblia no es así. Ya que es necesario buscar el tesoro, muchas personas se limitan a saber que hay un tesoro, pero no darle el valor que se merece. Uno de los mayores problemas espirituales es conformarse con lo superficial. La gran mayoría de las iglesias está llena de personas que dicen ser espirituales, que creen haber aceptado y conocido la verdad, simplemente por haber escuchado un sermón o haber visto algún versículo. Sin embargo, el verdadero estudiante de la palabra no se centra en lo superficial. Para él no es suficiente leer un versículo y dejarlo ahí. Es necesario tener un trasfondo verdadero. Pero conocer simplemente por el oído no es lo mismo que conocer personalmente. En el pueblo de Israel, hace muchos años, tenían un problema muy específico. Cuando se referían a su Dios, lo llamaban como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob. Dios era el Dios de sus líderes, sin embargo no era un Dios personal. La fe no está hecha para ser el Dios de nuestros líderes, de nuestro pastor, de nuestra iglesia. Dios debería ser nuestro Dios personal, así como la salvación, la muerte que Cristo hizo por nosotros es personal también. Cuando tenemos una relación personal, vamos a encontrar ese tesoro, que al final es un tesoro individual para cada uno. Aceptar lo que otros enseñan sin cuestionarlo puede parecer como un acto cómodo y simple. Sin embargo, puede ser uno de los mayores errores de toda la humanidad. Por esta razón es que muchas religiones se han apartado del camino correcto. Por eso es que nos dejamos llevar por las cosas que los hombres dicen, las cosas que las tradiciones y las costumbres dicen, antes que lo que Dios dijo. Y ahí está el peligro, que pensamos que estamos obedeciendo a Dios, que estamos escuchando su voz, pero en realidad estamos más alejados que nunca. Entonces lo que Dios hace es invitar a cada uno de nosotros para que tengamos una relación personal con Él. Por medio de la lectura de la Biblia a profundidad y a conciencia, vamos a poder escuchar verdaderamente la voz del Creador. Cuando amamos a Dios, es imposible no querer saber de Él, y por medio de la Biblia es como Él se revela. Dios tiene este gran regalo que quiere hacernos y está esperando a que le demos la importancia a nuestra relación con Él. Aquí es donde tenemos que hacerle caso a Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda la escritura apunta a Jesús. Toda la historia de la humanidad refleja lo que Cristo haría, lo que hizo y lo que sigue haciendo. Toda la naturaleza nos muestra su poder. En sus palabras podemos encontrar poderosas verdades que nos ayudan y nos inspiran para ser más como Él y estar cada día más cerca del cielo. Muchos de los versículos de la Biblia pueden pasar desapercibidos a primera vista. Si no nos tomamos el tiempo de analizarlos verdaderamente, no vamos a encontrar las verdades ocultas que se encuentran en ellos. Cuando nos tomamos el tiempo de analizar lentamente cada fracción de la Biblia, vamos a poder encontrar lecciones y reflexiones que de otra forma no podríamos encontrar. Cuando entendemos el valor que las Escrituras tienen, cada versículo se convierte en un gran momento esperanzador.
Cada palabra de Cristo se convierte en una gema preciosa que tiene un valor inimaginable, porque todo lo que aprendamos al ponerlo en práctica nos acercará más al Padre Celestial, a esa vida que Cristo nos compró en la cruz. Y eso es lo más hermoso de la Biblia. A pesar de que lleva muchos años existiendo, seguimos encontrando verdades personales cada día. Es imposible quedarnos sin cosas que aprender, porque cada vez que leemos la Biblia nuevamente podemos encontrar lecciones que se acoplan a nuestra situación en ese momento. Un niño puede encontrar lecciones que le sirvan a él, pero ya de adulto puede leer los mismos pasajes y le van a servir de una manera diferente. Las verdades y las lecciones de la Biblia no se agotan. Nadie piense que ya no hay más conocimiento que adquirir. La profundidad del intelecto humano debe ser medida. Las obras de los autores humanos pueden dominarse, pero el más alto, profundo y ancho arrebato de la imaginación no puede descubrir a Dios. Hay una infinidad más allá de todo lo que podemos comprender. Hemos contemplado solamente una vislumbre de la gloria divina y de la infinitud del conocimiento y la sabiduría. Hemos estado trabajando, por así decirlo, en la superficie de la misma, cuando el rico metal del oro está debajo de la superficie, para recompensar al que cabe en su búsqueda. El pozo de la mina debe ser ahondado cada vez más, y el resultado será el hallazgo del glorioso tesoro. Por medio de una fe correcta, el conocimiento divino llegará a ser el conocimiento humano. A lo largo de la historia, muchas personas han intentado explicar la palabra de Dios. Al tratar de poner en la Biblia sus propias interpretaciones, han llegado a oscurecer el mensaje central de la palabra. Esto es un gran error, porque la interpretación humana no debería ser el centro. Dios mismo inspiró la Biblia, y Él mismo es quien la revela a nosotros. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos le daban una interpretación personal a las Escrituras. Dios se había revelado a su pueblo por medio de diferentes profetas, y aún así, ellos decidieron agarrar esa información que Dios les había transmitido y darle su propia interpretación a su conveniencia. Se hacían llamar maestros, pero en realidad no entendían por completo el gran poder y significado que Dios había transmitido a su pueblo por medio de la palabra. Ese mismo error que se cometió en el pasado se está viviendo en la actualidad también. Cuando las costumbres, las tradiciones, las opiniones y las filosofías humanas se ven por encima de la opinión de Dios, entonces el mensaje se pierde por completo. La palabra de Dios pierde su significado cuando tratamos de imponer un significado diferente. La palabra de Dios no necesita ser mejorada. Muchas interpretaciones intentan actualizar la Biblia, tratar de darle un significado diferente. Pero tratar de mejorar la Biblia es como tratar de alumbrar el sol con una linterna. No solamente no sirve de nada, sino que es verdaderamente absurdo. Cuando tratamos de iluminar las verdades de Dios, no podremos lograr nada, ya que Él es el que ilumina toda la verdad en realidad. Si queremos verdaderamente conocer e interpretar las Escrituras, debemos ir a Él. Por medio del Espíritu Santo hallaremos aquella luz que verdaderamente ilumina la palabra. La verdad espiritual no se revela a una mente que está distraída o indiferente. Es completamente necesario tener una mente enfocada, estar dispuestos a sacrificar nuestro propio entretenimiento para poder obtener las verdades celestiales. Muchas personas, al hacer su culto, incluso al orar o al estar en la iglesia, tienen muchas dificultades para poner atención. Dentro de su misma oración, se distraen con cosas que los rodean. Es imposible escuchar la voz de Dios si estamos escuchando las voces del mundo también. Estudiar la Biblia implica mucho más que solo leerla. Como hemos platicado, es importante que profundicemos verdaderamente en las Escrituras. Pero ¿cómo hacemos esto? El primer paso está en la oración. Antes de abrir tu Biblia, ora. Inclina tu rostro y abre el corazón. Pide a Dios que envíe el Espíritu Santo para poder iluminar tu rostro, para que tus ojos puedan entender las verdades que encontramos en esas palabras, y que las palabras no sean simplemente oraciones vacías, sino que verdaderamente podamos encontrar su carácter en cada una de ellas. Cuando verdaderamente estudiamos de esta manera,
vamos a poder entender los mensajes que Cristo tiene que darnos. Jesús prometió que quienes busquen encontrarán. Esto implica también un crecimiento espiritual. Si verdaderamente buscamos obtener ese tesoro, lo vamos a encontrar. Por otro lado, si no deseamos encontrarlo, pues simplemente no lo vamos a hallar por más que intentemos verdaderamente ser cristianos o buscar ir al cielo. Es como si el hombre de aquella parábola hubiera encontrado el tesoro, simplemente lo hubiera alejado para poder plantar en el campo. Sin darle la importancia que ese tesoro merece, pues no tendría valor para él vender todo lo que tenía. El estudio de la palabra de Dios es un proceso bastante complejo, y es que nuestros corazones, lastimosamente, son más fáciles de guiar hacia el mundo que guiar hacia las cosas buenas que Dios nos ofrece. Por eso es que Dios recompensa a cada uno de estos esfuerzos. Él mismo es el que guía a cada uno de los estudiantes para poder revelarle las verdades eternas. La obediencia juega un papel fundamental en el crecimiento espiritual. Muchas personas encuentran este tesoro, pero deciden ignorarlo por las consecuencias que esto trae. Para muchas personas, el mundo vale más que el verdadero tesoro. No vale la pena sacrificar las cosas que amamos para poder obtener este tesoro. ¡Qué gran error! No se dan cuenta que aceptar el tesoro verdaderamente incluye un cambio también. No podemos aceptar simplemente el área teórica. Todas las cosas que aprendemos en la Biblia debemos ponerlas en práctica. Y por eso es necesario vender todo lo que tenemos, porque este mundo ya no tiene nada con qué atarnos. Cuando una persona desobedece algo que ya conoce, su capacidad para poder entender nuevas verdades se ve limitada. Por eso es importante la obediencia, porque si sabemos que no debemos hacer algo y lo seguimos haciendo, entonces en realidad no sirve de nada estar estudiando. Si sabemos que debemos empezar a hacer algo, algún cambio o dejar de lado algo que nos está afectando, y no lo hacemos, entonces ¿para qué estamos estudiando? No tiene ningún sentido y es simple información que entra por un lado y sale por el otro. No está teniendo ningún resultado en realidad. El tesoro del reino de los cielos es más que una verdad de palabra. Esta verdad está hecha para ser vivida, y por medio de la obediencia es que podemos entender con claridad todas las verdades que encontramos en la Biblia. Al obedecer los mandatos de Dios, nos pareceremos más a Él, imitaremos más su carácter y entenderemos con mayor facilidad qué es lo que Él quiere para nosotros. Este tesoro se vuelve parte de nuestra vida, y por ende no necesitamos nada más. Si alguien estudia la Biblia solo con el único propósito de confirmar su propia verdad, nunca encontrará la verdadera verdad. Si estamos buscando simplemente los versículos que más nos convienen para poder seguir haciendo lo que sabemos que no deberíamos hacer, en realidad no estamos estudiando la Biblia. Es como agarrar una moneda, esconderla y pretender que la hallamos nosotros. No sirve de nada. No estamos encontrando un tesoro de verdad. Para poder obtener este tesoro, el corazón debe estar dispuesto, aunque cueste, a aceptar las verdades que más nos duelen, a aceptar aquellas cosas que estamos haciendo mal y empezar a parecernos más a Cristo, componiendo esos graves errores. Dios lucha todos los días por acercarse a cada uno de sus hijos. Muchas personas han tenido vislumbres de la verdad, han estado tan cerca de conocer el mensaje, pero aún así se han alejado o no terminan de profundizar en él, porque las cosas que el mundo ofrece los jalan, los atraen más que las cosas que Dios mismo ofrece. Y es el problema que hemos repetido, que las cosas del mundo son más visibles, tangibles, y por lo tanto el corazón humano está más atraído hacia ellas. Si tan solo entendiéramos el valor que verdaderamente tiene el cielo, entenderíamos que todas las cosas, por más que podamos verlas y sentirlas, no tienen valor comparado con el cielo. Las preocupaciones, las ambiciones y nuestros propios sueños pueden hacer que la palabra de Dios pase a un segundo plano. Es muy complicado que la palabra compita contra otras cosas que hay en nuestro corazón. Simplemente alimentaremos más las cosas que más nos gustan, que más placer nos traen, antes que alimentar la palabra de Dios. Si queremos ser personas fieles a Dios, debemos alimentar más el área espiritual y abandonar todas aquellas cosas que no se unen a las cosas de Dios. Si pretendemos ser hijos de Dios y estar en ese reino, debemos comenzar a comportarnos de esa forma
dejar de lado todas las ambiciones que al final nos ahogan y nos rodean, evitando que tengamos un deseo de estudiar la palabra. Para poder encontrar y recibir las verdades de este tesoro, es necesario tener una mente elevada. Y una mente elevada no es una mente elevada académicamente. No es alguien que tiene experiencia en muchas disciplinas, sino es alguien que está muy cerca del cielo, no por sus propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por medio de su muerte hizo un lazo que une el cielo y la tierra, y por medio de estas parábolas nos está dando la clave para poder entenderlo, para poder parecernos más a Él, para recibir con las manos abiertas este gran tesoro que nos ofrece el Padre. Esto implica priorizar lo eterno antes que lo temporal. Cuando el corazón se comienza a orientar hacia Dios, toda la vida cambia por completo. Nuestros deseos, nuestra forma de pensar, nuestra orientación termina siendo la misma que Dios. No estamos pensando en lo que nosotros queremos, porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive ahora en nuestro corazón. Y por lo tanto, lo que yo quiero ya no importa. Lo que Cristo quiere para mí, eso es lo que en verdad nos importa. Nadie puede escudriñar las Escrituras con el Espíritu de Cristo y quedar sin recompensa. Cuando el hombre esté dispuesto a ser instruido como un niñito, cuando se someta completamente a Dios, encontrará la verdad en su palabra. Si los hombres fueran obedientes, comprenderían el plan del gobierno de Dios. El mundo celestial abriría sus cámaras de gracia y de gloria a la exploración. Los seres humanos serían totalmente diferentes a lo que son ahora, porque al explorar las minas de la verdad, los hombres quedarían ennoblecidos. El misterio de la redención, la encarnación de Cristo, su sacrificio expiatorio, no serían, como ahora, vagos en nuestra mente. No serían solamente mejor comprendidos, sino del todo más altamente apreciados. En esta pequeña parábola encontramos un mensaje, una invitación muy profunda. No es suficiente reconocer que este tesoro existe, sino debemos estar dispuestos a buscarlos de todo corazón. Hoy es el momento de pensar verdaderamente. ¿Estamos leyendo nuestra Biblia como una persona que está excavando un tesoro con esa misma curiosidad, energía y alegría? ¿O simplemente lo estamos buscando como algo superficial? Te invito a que te tomes el tiempo de reflexionar. Siéntate y piensa en todas aquellas cosas que crees. ¿Lo que crees está basado en lo que otras personas te han dicho? ¿O te has tomado el tiempo verdaderamente de verificar lo que crees? Porque si estamos creyendo solo lo que otras personas creen, en realidad Dios no es nuestro Dios personal. ¿Estamos dispuestos a analizarlo todo y retener lo bueno, eliminando aquellas ideas que no estén de acuerdo con las ideas que Dios nos enseña? Esta es la pregunta más difícil de todas. ¿Estás dispuesto a ir a tu casa y venderlo todo, entrar a tu corazón y quitar todo lo que no te sirva para aceptar este tesoro que Dios te ofrece? Finalmente, es mi propósito que puedas entender y proponerte verdaderamente que la Biblia sea más que un libro que leemos cuando estamos en la iglesia, y sea realmente una guía, un manual para poder vivir nuestra vida, que todas las lecciones que aprendemos en ella las podamos poner en práctica, no con el objetivo de ser las mejores personas del mundo, sino simplemente con parecernos un poco más a Jesús, y poco a poco entenderemos verdaderamente el valor de ese tesoro. El mayor tesoro no está reservado para unas pocas personas. Está abierto para todo aquel que lo busque, pero no va a ser impuesto a aquellas personas que no quieran recibirlo. Dios ha colocado en su palabra riquezas inagotables. Hay riquezas inimaginables dentro de sus páginas que podemos encontrar en la actualidad, pero están allí únicamente para las personas que se toman el tiempo de escudriñar la palabra verdaderamente. No hay nada de malo con escuchar sermones o escuchar la forma en la que otras personas hablan acerca de la Biblia, pero las verdades se pueden apreciar únicamente cuando las encontramos personalmente. Así que esta es la invitación para que abras tu Biblia. ¿Cuántas veces se nos ha repetido que es importante leer la Biblia? Yo creo que ya es momento de empezar a hacerlo con todo el corazón. Y es que leer la Biblia no es un simple ejercicio intelectual. No es una lectura casual.
es en realidad la forma en la que creamos un vínculo con Dios. Y este vínculo no puede ser abstraído de otras personas. No podemos esperar que nuestra relación sea la relación que tiene el pastor con Dios, o nuestros amigos con Dios, nuestros padres con Dios. Tiene que ser una relación personal e individual, nosotros con Dios, Dios y yo. Hoy tienes acceso a ese gran tesoro. La diferencia no está en la disponibilidad del tesoro, sino en la disposición que tú tienes para poder encontrarlo. Tienes en tus manos la oportunidad de recibir grandes bendiciones por parte de Dios, ser parte de ese reino de los cielos del cual Jesús hablaba, pero está en ti la decisión de encontrar ese tesoro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer en este mundo que nos ofrece cosas temporales? ¿O vamos a decidir poner nuestro corazón en las cosas eternas? Aquel que cava, encuentra. Quien busca, hallará. Así que cuando encontremos este tesoro, vamos a encontrar una verdad que no podemos encontrar en esta tierra, y es la vida eterna. El tesoro aún está allí, listo para que puedas encontrarlo. ¿Cuánto más te vas a tardar en buscarlo verdaderamente?